Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro programa Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del Laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Nos encontramos el día de hoy con nuestras invitadas, Lina María Cabezas Reyes y ahora Liliana Murillo Moreno, estudiantes de segundo semestre de Psicología del Semillero de Investigación Básica de la Fundación Universitaria Los Libertadores, con quienes hablaremos sobre la música y la psicología. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. La relación entre la música y la psicología es un campo fascinante de estudio, que ha generado un gran interés a lo largo de la historia. La música es una forma de expresión artística que puede tener un profundo impacto en nuestras emociones, pensamientos y comportamientos. Los psicólogos han explorado esta relación con la musicoterapia, siendo esta un enfoque terapéutico que utiliza la música como herramienta para abordar cuestiones emocionales, cognitivas, sociales y físicas en el contexto de la psicología y la salud mental. Es una disciplina que combina elementos de la música y la psicología para promover el bienestar y el crecimiento personal. La musicoterapia implica la utilización de la música y sus elementos, como el ritmo, la melodía y la armonía, para ayudar a las personas a alcanzar objetivos terapéuticos específicos. Estos objetivos pueden incluir la mejora del estado de ánimo, la expresión de emociones, la reducción del estrés y la ansiedad, la mejora de la comunicación y la promoción de la interacción social, el fomento de la autoexpresión y el apoyo en la recuperación de trastornos de la salud mental. Los musicoterapeutas son profesionales entrenados y certificados que han completado programas de formación en musicoterapia. Para ser un musicoterapeuta es necesario obtener una licencia o certificación según las regulaciones de la región o país en el que se trabaje. Además, es fundamental tener conocimientos tanto de música como de psicología para aplicar la musicoterapia de manera efectiva. Bueno, muy bien, nos encontramos hoy aquí con nuestras invitadas, Lina María y Aura Liliana. Bienvenidas a nuestro estudio en Charlas del Laboratorio. Muchas gracias por la invitación y por la inspiración para hacer este programa. Muy bien. Sí, efectivamente, muchas gracias por la invitación y por permitirnos haber estudiado este tema que realmente se le puede dar muchas aplicabilidades a toda la psicología. Muy bien, hoy vamos a que nuestros oyentes conozcan un poco cuál es la relación entre música y psicología y empecemos por lo obvio, ¿no? ¿Qué es la música? ¿Cómo la podemos definir? Bueno, la música es el arte de coordinar y transmitir sonidos a través de tres cosas: el ritmo, la melodía y la armonía. Nosotros reconocemos y aceptamos la música como esa combinación de sonidos que nos resultan agradables. Y esto está directamente relacionado con los factores sociales y culturales en los que nosotros nos encontramos envueltos. Y en un contexto científico, ¿podría ser la música? Bueno, científicamente podríamos decir que la música son unas ondas que viajan por medio del aire, por medio del espacio. Estas ondas generan ciertos sonidos, los cuales se podrían definir como vibraciones que van de un punto hacia otro punto por un medio elástico. Perfecto. Y aquí una de las cosas más interesantes, el meollo del asunto. ¿Cómo se procesa la música en nuestro cerebro? Cuando nosotros escuchamos una canción, se genera un input acústico. Esto corresponde a las aferencias rítmicas, tonales y líricas de cualquier melodía. Este input acústico ingresa a nuestro cerebro por la vía sensorial y es procesado por un módulo general de análisis musical. Este procesamiento es modular, o sea, por parte. La primera parte es el procesamiento del componente musical y hace referencia a la organización temporal del ritmo y el compás y la organización del tono, de los intervalos que nos llevan a codificar en nuestro cerebro un tono específico. El segundo procesa la información lingüística, o sea, la letra de la canción, mediante sistemas de procesamiento del lenguaje. Finalmente, esto se integra y genera un léxico musical, que es el análisis de la expresión emocional y hace mover el pie de nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando escuchamos alguna canción. Efectivamente, el léxico musical también se puede referir a toda la información que almacenamos durante toda la vida y la cual nos permite reconocer una canción al momento de escucharlas. Si queremos cantar dicha canción, nuestro léxico musical se conectará con el fonológico, lo que genera eferencias vocales que llevan al canto. Por otro lado, también
también podemos tener experiencias en nuestra canción para recordar una situación o recordar a alguna persona o algún momento en específico. Asociado con la música. Es muy curioso porque se ha evidenciado que pacientes con lesiones cerebrales o traumas cráneoencefálicos muestran cómo se puede perder la capacidad para reconocer tonos o melodías que eran identificables previos al trauma y pueden conservar la capacidad para reconocer patrones rítmicos. Bueno, ahora bien, cuando la música ingresa a nuestros oídos por medio de unas ondas mecánicas se realiza un proceso de transducción a nivel coclear. La cóclea es un hueso en forma de caracol el cual está al interior de nuestro oído. Esta cóclea tiene unas células especiales que se llaman células ciliadas. Estas células producen ciertos choques como eléctricos, impulsos eléctricos que viajan a través del nervio auditivo, pasando por el tallo cerebral y el mesencéfalo para llegar a la corteza auditiva primaria. Tanto la cóclea como la corteza auditiva primaria se encargan también como de organizar los tonos. Es decir, si digamos un ejemplo, hay un tono grave, este tono grave va a viajar despacio, estas ondas de ese tono grave viajan despacio y no llegan tan rápidamente a este nervio auditivo. Por otro lado, digamos, si el sonido es agudo, este sí tiene una vibración mucho más rápida y mucho más fuerte y eso hace que genere como mucho más conexiones. De ahí la información se va a distribuir a diferentes zonas cerebrales. Como ya sabemos, nuestro cerebro funciona todo al mismo tiempo. Sin embargo, al generar ciertas acciones, se activan ciertas zonas mucho más que las otras. Pero de igual forma, ese mito de que solo se activa una parte cuando hacemos cierta cosa, no, eso es mentira. Se activa todo, pero pues más fuerte cierta zona. Hay un aspecto interesante relacionado con la gratificación musical, y es que hace referencia a la percepción de intervalos armónicos consonantes. Esto quiere decir música suave, estable o agradable al oído, como elementos que generan mayor respuesta emocional placentera, comparado con los intervalos disonantes, o sea, los violentos, los dinámicos, los inestables, los que nos sorprenden o nos aturden. Estos nos dan una sensación de incomodidad o displacer. Esto nos ha llevado a pensar que probablemente la música con mayor efecto ansiolítico debe ser una composición armónica consonante. Cabe recalcar que lo ansiolítico es esta capacidad de calmar o relajar. Entonces, de hecho, se ha evidenciado que este placer, cuando nosotros sentimos este efecto ansiolítico, este placer, se activan las regiones frontofrontales, orbitofrontales y la corteza cingulada del cerebro, mientras que el aumento del displacer generado por los intervalos disonantes aumenta el flujo sanguíneo en el giro parahipocampal derecho del cerebro. Bueno, el giro temporal medio está relacionado con la memoria semántica musical. Esto nos ayuda a reconocer si una melodía es familiar o no es familiar. De igual forma, cuando las personas cantan una letra o generan alguna melodía, se activan el área de Broca y el giro angular izquierdo, que son áreas específicas del lenguaje. En cuanto a la percepción del ritmo, no solo están involucradas las áreas auditivas, sino también participa el cerebelo, los ganglios basales y así como la corteza premotora dorsal y el área motora suplementaria. Otro tema interesante es la conexión entre el núcleo accumbens con la ínsula y el hipotálamo. Son dos estructuras que regulan la actividad autonómica y que serían los responsables de los cambios fisiológicos asociados con la respuesta relajante de la música, como por ejemplo la disminución de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración, la actividad cerebral y la conductancia de la piel. Es muy importante tener en cuenta para todas las personas que nos escuchan que todo este procesamiento musical se genera, como lo decía mi compañera, en todo el cerebro. Hay unas áreas específicas que se activan, pero interviene absolutamente todo el cerebro. Bueno, y en esta confluencia música-psicología que se llama musicoterapia, ¿hasta qué punto podemos considerar a la musicoterapia una ciencia? Es muy curioso porque la musicoterapia por sí sola ha probado los efectos que produce, pero no ha sido avalado totalmente por la ciencia. Como ciencia empírica se ha dicho que es hipotética porque parte de los hechos o de los fenómenos como la fuente de conocimiento. Su objeto es la realidad y sobre esta misma, sobre los pacientes, actúa a través de técnicas musicales. Por este problema se ha presentado una dificultad filosófica epistemológica en la musicoterapia. Sin embargo, la música por sí sola se considera estudio en la ciencia y la terapia también. La búsqueda actual es que la musicoterapia se pueda establecer y se ha establecido a través de los años como la ciencia que realmente vale la pena
establecerse. Muy bien, contextualicemos a nuestros oyentes. ¿Cuál sería esa historia de la musicoterapia? Desde nuestros ancestros hasta ahora, ¿cómo se ha ido desarrollando la musicoterapia? Bueno, desde hace muchos tiempos nuestros ancestros han utilizado la música siempre con fines curativos. Esto lo han hecho por medio de la danza, de los tambores, etcétera. Esto siempre ha sido como un medio más que todo de sanación y de curación espiritual como tal. Esto también lo hacen con instrumentos rudimentarios. Ellos tomaban como palitos y generaban como varios instrumentos. El tambor también lo generaron así, pero siempre lo han utilizado desde mucho tiempo con fines de sanación y espiritualidad. Ok. Tenemos un dato muy curioso y es que el ritmo regular de la música puede estar relacionado o está relacionado con los efectos relajantes. Por ejemplo, el patrón rítmico del latido cardíaco materno percibido por el feto durante los 9 meses de vida intrauterina hace que las madres de manera intuitiva busquen calmar a sus bebés por medio de la música. De hecho, a los bebés suelen cargar hacia el lado izquierdo para que puedan percibir los sonidos cardíacos y así sientan la misma tranquilidad que sentían mientras que se encontraban en el útero. Fíjate ahí lo interesante porque todas las abuelitas y las mamás cantan nanas, ¿sí? Y les enseñan a sus hijas cuando son mamás que le canten al bebé, ¿no? Y ahí está el conocimiento popular entroncado en saber que la música relaja a su bebé, a su niño. Efectivamente, son patrones que aunque no sean canciones totalmente configuradas, son patrones rítmicos que les dan a los niños la tranquilidad de todo lo que ya han percibido desde su gestación. Bien, muy interesante. Sí, de igual forma, desde la antigua Grecia también se ha utilizado como influencia de los sons melódicos y ritmos de fertilidad femenina. La música en ese entonces era concebida dentro de un contexto cercano a la ciencia más que todo, no se consideraba como una práctica musical, sino más que todo como una ciencia en esa época. Por otro lado, en el siglo XVIII aparecen los primeros artículos sobre los efectos de la música en diferentes dolencias. Hay un artículo publicado en 1789 en la revista Columbia Magazine sobre los efectos ejercidos por la música en la mente humana. Esto es de un autor anónimo. Bueno, en 1796 hay un artículo el cual narra la historia de un profesor de música que fue atormentado por una fiebre que le duró muchas semanas y él fue curado por medio de un concierto de música. Un registro anecdótico ahí curioso, ¿no? Sí. Muy bien. Es algo triste porque estas historias también terminan siendo un poco de carácter anecdótico porque no tienen validez científica. Por ejemplo, la primera mención de terapia por la música se da en el año 1914 por el médico O'Neill Kane de la American Medical Association, quien relata el uso del fonógrafo para calmar y distraer a los pacientes durante las cirugías que él realizaba. Muy bien. De igual forma, por allá en el año 1918, la Universidad de Columbia hizo el primer curso de musicoterapia, mientras que el primer centroamericano de entrenamiento en musicoterapia fue la Universidad de Kansas. Por otro lado, el primer plan de estudios en musicoterapia fue elaborado en 1944 en Michigan y hacia 1950 fue fundada la Asociación Nacional para la Terapia Musical, volviéndose oficialmente un instrumento terapéutico. Posteriormente, en 1971, iniciaron cursos de musicoterapia en Brasil. Y bueno, pues como podemos ver a través de la historia, la música siempre ha sido utilizada como un remedio natural. Incluso podríamos decir que es el remedio más antiguo de toda la historia usado en la humanidad. Finalmente, la música es la llave para el acceso al sistema de recuperación de la memoria. La música en general mantiene los sistemas rítmicos y melódicos como un tipo de orquesta sinfónica, con diferentes ritmos, melodías e instrumentos, funcionando de la misma manera en la metáfora del sistema corporal. La música surgió de manera simultánea al lenguaje, debido a la necesidad de comunicarse y cooperar entre los seres humanos. Eso que dices es bien interesante porque cuando trabajas con pacientes con Alzheimer avanzado y la pérdida de la memoria, recuerdan las canciones, ponen a cantar canciones muy antiguas y esas sí las recuerdan ellos y emocionalmente ese recuerdo los transporta y los hace sentir mejor. Entonces fíjate ahí cómo ya empieza, digamos, la música y la psicología a cruzarse, ¿no? Totalmente. Bueno, después ya de este contexto histórico, fíjense la música cómo nos ha atravesado desde que me imagino éramos Homo sapiens, por allá trepados y atravesando praderas y trepados en árboles, hacíamos ritmos musicales para distraernos. Ahora bien, pensemos en cuáles serían esas aplicaciones de la terapia
de la música y qué evidencia tenemos de esas aplicaciones. Bueno, la musicoterapia surge como una excelente intervención no farmacológica, muy segura y con cero efectos secundarios. Hay muchos reportes que vinculan la música como una herramienta terapéutica en múltiples patologías del sistema nervioso central, como por ejemplo en pacientes con enfermedad de Parkinson. Se ha evidenciado que la música reduce parcialmente el déficit cognitivo en ancianos con demencia, incrementando la coordinación motora en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Además, tiene efectos benéficos en personas con trastornos depresivos y ansiosos. Estos hallazgos han sugerido que la música genera efectos directos sobre las neuronas del sistema nervioso central. Bueno, pues el efecto ansiolítico de la música ha sido también utilizado por múltiples ramas de la medicina, incluyendo la cardiología, la radiología, la neumología, etc. Por ejemplo, hay un estudio de Bechetol en el cual lo aplica en pacientes sometidos a colonoscopia. En esto encuentra que antes los pacientes generan cierto grado de ansiedad por este procedimiento, pero al ponerles música antes del procedimiento, ellos no tienen tanta ansiedad, sino presentan como una experiencia más tolerable de este procedimiento como tal. Adicionalmente, el efecto ansiolítico de la musicoterapia está determinado por los mecanismos de procesamiento cognitivo y neurobiológico, por lo cual la activación de memorias asociativas y el análisis de la expresión emocional son ligados con la percepción tonal y temporal del módulo de procesamiento musical. Tenemos que tener en cuenta también que se genera la activación de múltiples áreas cerebrales en regiones corticales, subcorticales, límbicas y paralímbicas. Estos son de gran importancia para la generación de un efecto somático de placidez y ansiólisis. De igual forma, la música también tiene un efecto neuroprotector que está mediado por el aumento en la expresión de neurotrofinas, lo que permite una mayor viabilidad neuronal. Esto podría explicar, los efectos de enfermedades psiquiátricas y neurológicas crónicas, como, las demencias, la enfermedad de Parkinson, trastornos afectivos. Hay estudios donde corroboran el efecto ansiolítico de la música a medir variables fisiológicas como la presión arterial, frecuencia cardíaca, respiración, etc. Por otra parte, la música es también una excelente y económica herramienta terapéutica. Es fácil de utilizar y accesible en diversas ramas. En la aplicabilidad de la musicoterapia también ha sido una herramienta útil para reducir la respuesta fisiológica alterada o el estrés y los niveles de ansiedad en pacientes con ventilación mecánica durante su estancia en una unidad de cuidados intensivos. Muy bien, hemos tenido un amplio espectro de aplicaciones, ¿sí?, de la música, no solo en la psicología, sino también en la medicina. Bueno, para cerrar, me gustaría que miráramos cuáles son las áreas que participan en la respuesta emocional cuando escuchamos música. Bueno, varios estudios realizados por medio de resonancias magnéticas pueden evidenciar que múltiples regiones subcorticales, incluyendo el núcleo accumbens, el área tegmental, ventral y el hipocampo, se activan al escuchar pasivamente música clásica. Por otra parte, hay otras regiones corticales involucradas en el procesamiento emocional musical, como lo son, la corteza orbitofrontal, la corteza cingulada anterior y la ínsula. La evidencia actual nos ha permitido comprender que la música genera cambios genéticos, bioquímicos, estructurales y funcionales en toda la escala cerebral, que se transmiten a todo el cuerpo y modifican variables fisiológicas como la frecuencia cardíaca, respiratoria, la presión arterial, entre otros. Estos cambios biológicos también incluyen cambios afectivos, desencadenados con ciertas melodías o ritmos que asociamos con experiencias vitales o placenteras, o no placenteras. Es muy importante tener en cuenta que hablar de géneros más relajantes que otros es desgastarse innecesariamente, puesto que la experiencia musical es única para cada ser humano y los efectos ansiolíticos estarán determinados por los gustos, inclinaciones individuales. Y aunque las longitudes de onda intervienen en la respuesta física cerebral, se debe tener en cuenta también lo que hablábamos al inicio del programa, que esto también depende de los factores sociales y culturales y vivenciales de cada individuo. Muy bien, perfecto. Bueno, con esto ya tenemos un panorama distinto para entender la relación entre la música y la psicología, y gracias a Lina y a Liliana, nuestros oyentes han podido enterarse de diferentes aspectos desde la historia hasta sus aplicaciones científicas. Les agradezco mucho por habernos traído este tema aquí a Charlas desde el Laboratorio, y
Y no queda más que invitar a nuestros oyentes a que nos escuchen y se vuelvan a conectar con nosotros en un nuevo programa para tratar otro tema interesante para la psicología y tener nuevos invitados. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Esperamos estar en un segundo episodio sobre musicoterapia hablando de otras aplicaciones y quizá ahondando más en el tema. Claro que sí. Muchísimas gracias. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.